Muy buenas noches, seguidores de AFI. Bienvenidos a este cafecito mensual del mes de septiembre que estamos ahorita ya por finalizar. En esta noche estaremos platicando sobre salud mental, prevención del estrés, ansiedad y también del suicidio. En esta noche me acompañan dos invitadas de lujo. Tenemos a la doctora Roxana Ruiz y también a la doctora Cecilia López. Ambas son psiquiatras. Bienvenidas a este en vivo y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Elena. Feliz de estar acá. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a ambas y bueno, les voy a contar un poco de por qué decidimos hacer este en vivo y por qué tocar este tema es muy importante para AFI. Primero porque el 10 de septiembre que acaba de pasar el día de la prevención del suicidio y el 10 de octubre que se aproxima vamos a estar conmemorando el Día Mundial de la Salud Mental. Además, también por esta situación que hemos estado viviendo del COVID-19, muchas personas han vivido situaciones estresantes, específicamente por el confinamiento, en donde hemos pasado casi que las 24 horas conviviendo en una misma casa, con una misma familia. Si bien esto es bueno, pues para muchas personas ha representado un reto y se han presentado mayores índices de estrés, de ansiedad por el trabajo, por los estudios y por la misma situación. Además, en Guatemala tenemos cifras que son muy alarmantes. Por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud reportó en los últimos 5 años en Guatemala un aproximado de 2.261 suicidios, incluyendo el envenenamiento y el ahorcamiento, cifras que son muy impactantes y lamentables para nuestro país. Y también en España se han reportado cifras muy alarmantes, por ejemplo, que 1 de 4 jóvenes españoles ha considerado el suicidio. Y estamos seguros que esta situación pues, se puede prevenir y también es por eso que hemos decidido hacer este en vivo, para que todos ustedes estén enterados de cómo se pueden tratar estos temas. Así que pues vamos a pasar de lleno a platicar sobre esta temática tan importante para nosotros. Y pues vamos a empezar ahorita hablando con Roxana. Me gustaría que nos explicara un poco sobre un estigma que existe con relación a la consulta de un psiquiatra o un psicólogo. ¿Qué nos puede comentar para que se comprenda que la salud mental muchas veces requiere especialistas y no necesariamente, pues aquí en Guatemala muchas personas cuando escuchan que uno va a ir al psiquiatra, lo primero que le dicen, ay, pero tú no estás loco? ¿Qué nos puede comentar sobre este tema? Sí, pues muchas gracias por la pregunta. En realidad sí creo que hay bastante estigma en nuestra sociedad, sobre todo en países en vías de desarrollo. Nosotros podemos ver que la consulta a un psiquiatra, incluso he conversado con colegas, amigos, no psiquiatras y profesores, que cuando yo les pregunto, mira, ¿y por qué no lo referiste con un especialista? Me dice, ¿sabe qué es lo que pasa? Que cuando yo hablo con el paciente o los padres del paciente, pues rápidamente infieren que yo estoy casi insultándolos, como diciendo, mi hijo no necesita un psiquiatra, mi hijo no está loco. Entonces, es complejo, ha sido difícil. Yo creo, no sé qué piensa Ceci, pero con todas las series de televisión también que recientemente han salido, no nos hacen una buena publicidad con respecto al rol que nosotros jugamos como especialistas en salud mental, sino que más bien, como tú decías, se ve como una debilidad, como no pude solo, por eso voy donde el psiquiatra, como mire dónde paré, aquí estoy. Y eso realmente es complejo, lo logramos solucionar ya adentro en el consultorio a veces, pero es bien difícil. Y solo quiero hacer ver que esta es una lucha que nosotros tenemos. Ceci es mi compañera de batalla, incluso dentro de la Facultad de Medicina, en donde a los mismos estudiantes de medicina nosotros los tenemos por un periodo muy corto de tiempo, porque los médicos que se gradúan saben muy poco de psiquiatría. Nosotros pasamos por muchas rotaciones, pero psiquiatría es bien chiquito. Entonces, a veces el mismo pediatra, el mismo internista, refiere con mucha desconocimiento del tema. O más bien, un dato que es muy importante es que el 80-85% de los psicofármacos son medicados o recetados por médicos no psiquiatras en nuestros países.
Entonces, y cuando llegan con nosotros, temen que nosotros les vayamos a dar un medicamento, pero a lo mejor ya hasta tienen un antidepresivo que fue recetado por alguien que no es un especialista en salud mental. O sea, sí estamos frente a una sociedad que aún estigmatiza pues todos estos soportes y ayudas de salud. Yo quisiera ya, Elena, si me lo permites, así como decía Roxana. Sí, sí. O sea, antes se va al brujo que a un psiquiatra. Parece de chiste, pero en realidad el psiquiatra es el último profesional de la salud al que se piensa acudir. Y debería, pues si bien las enfermedades psiquiátricas son por exclusión, o sea, primero hay que descartar que no sea un problema metabólico, un problema infeccioso, un problema endocrino, ¿verdad? Antes de una condición psiquiátrica, ¿verdad? Pero las personas no consideran las enfermedades psiquiátricas importantes o no saben que existen, ¿verdad? Incluso, como decía Roxana, entre los propios colegas, doctores. Entonces, es importante saber que la depresión, la ansiedad, es una enfermedad como cualquier otra, ¿verdad? Como se padece de diabetes, como se padece de presión alta, se padece el corazón, se padece de la mente, del cerebro, ¿verdad? Se padece de depresión, de ansiedad, ¿verdad? Que es una enfermedad que viene de una condición de disregulación de los neurotransmisores cerebrales, ¿verdad? Entonces, también es importante que el médico sepa cómo referir, ¿verdad? Y que la persona acepte. Y todo es por el tabú, ¿verdad? Por eso me encanta este tipo de cafecitos y de charlas, porque mientras más se hable, menos tabú vamos a tener de estas condiciones. Sí. Así es, y lo importante en estos temas es saber llegar a tiempo, porque el peor del escenario, pues, es el tema del suicidio. Y hablando también sobre esto, Cecilia, tú mencionabas que es importante que la persona sepa cuándo acudir. ¿Nos podrías dar algunas claves específicamente en esta etapa que estamos viviendo, donde pues hay mucho estrés y también lamentablemente no habíamos tenido fuentes para descargar este estrés, como por ejemplo pues centros comerciales, formas de recreación, pero ya a nivel personal, ¿cómo podrías tú darnos claves para que la persona o los familiares sepan cuándo es necesario acudir a un especialista? Bueno, aproximadamente se calcula que la persona acude hasta 5 años después de inicio de una condición como depresión o ansiedad. Entonces pasan todo este tiempo sufriendo y sin saber muchas veces que están padeciendo una condición. ¿Cuándo acudir? Cuando yo veo pues que me siento muy mal, muy triste, desganado, sin energía, irritado, pero ya llevo meses de estar así, ¿verdad? Sí, que a pesar que estoy haciendo ejercicio, que a pesar que estoy hablando con mi familia, que estoy rezando, que hago otras actividades, o sea, que intento como que activar mi sistema de relajación, ¿verdad? Como que desahogar mi estrés, mi angustia en otros lados y no puedo. Entonces, eso me puede decir algo a mí, ¿verdad? También cuando estoy teniendo problemas para dormir, el insomnio, ¿verdad? Es un síntoma muy característico en los trastornos depresivos, ansiosos, ¿verdad? Cuando tengo problemas con la memoria, la concentración, cuando estoy padeciendo de muchos dolores musculares o me estoy enfermando a cada rato, ¿verdad? Son todos los síntomas de depresión y de ansiedad. Cuando estoy teniendo ideas de no querer vivir, de desesperanza, desmotivación, que las cosas que normalmente a mí me gustan del día a día ya no me motivan, ya no me quiero levantar en el día, no tengo energía, hacer algo, levantarme, bañarme, cambiarme, me genera a mí demasiado esfuerzo y ya no puedo hacer mis cosas, bueno, lo del día, ¿verdad? Mi rutina me está costando demasiado. Ahí diría yo, pues, que es debería de hacerse un síntomas de alarma, ¿verdad? O que mi familiar, ¿verdad? Que a veces yo no lo veo, mis familiares lo ven. Ya no sale, no está comiendo, está teniendo problemas para dormir, está irritado todo el día,
¿verdad? Mi hijo, mi papá, mi hermano, mi hermana, ¿verdad? También los familiares lo pueden detectar. No sé si Roxana quisiera agregar algo. Creo que ahí también es muy importante lo que mencionaba la doctora Roxana, que era la aceptación, o Cecilia lo dijo, ¿verdad? La aceptación de la persona también. Exacto. Sí, todo depende. Yo creo que ahora mismo es un excelente ejemplo para comentar, ¿verdad, Elena? Sobre lo que está ocurriendo con COVID. Ceci mencionaba como parte esencial los trastornos en la cronobiología, los trastornos en el ciclo de sueño-vigilia, y cómo esto, en realidad yo les diría que es de los síntomas que tal vez sí hacen que consulten con más frecuencia a los pacientes, pero muchas veces, vuelvo a repetir, no consultan con un especialista. Entonces yo voy a poner un ejemplo, un internista o un ginecólogo, y claro, me va a ayudar a dormir, pero tal vez no da la educación adecuada alrededor del fármaco, y pasa que cuando nosotros recibimos pacientes, llevan 2, 3 años con un inductor del sueño, o 2, 3 años con algo para dormir, como dicen ellas, me cayó re bien, pero no saben que esa sí puede ser adictiva. En cambio hay otras que no. Entonces creo que es importante, sobre todo decíamos ahora en esta cuarentena, porque hubo una alteración curiosa que describe en varios países, y yo la he compartido, que es más 2 horas, más 2 horas. Nos estamos durmiendo 2 horas más tarde en promedio durante COVID, y levantando 2 horas más tarde, porque estamos evitando tráfico, estamos teniendo... Entonces, ¿qué va a pasar con nuestros niños? ¿Sí? Si el presidente decidiera, no sé, empezar mañana, ¿verdad? Porque uno se puede ir como desensibilizando, pero esto es bien interesante sobre lo que decía Ceci. Y la otra es... bueno, creo que lo vamos a hablar más adelante sobre cómo en los niños. Nosotros creo que exacto. la idea, yo creo que una palabra que es esencial es la funcionalidad. Cuando el individuo pierde su funcionalidad, o sea, la forma en que funciona día a día, es una alerta. Es una alerta que tenemos que tener. Muy bien, sí, exactamente. Vamos a hablar en un momento sobre los jóvenes y adolescentes. Y bueno, quisiera ahorita pasar al tema del suicidio, que es algo que está muy presente actualmente. Recientemente conmemoramos el Día de la Prevención del Suicidio, y vamos a estar conmemorando el Día de la Salud Mental. Y son fechas importantes para todos nosotros, porque en algún momento hemos conocido a alguien, o incluso tenido familiares o amigos que han sido víctimas de esta enfermedad. Y para eso quisiera preguntarle a Ceci, ¿qué pasa con la salud mental de estas personas que llegan a este punto? Bueno, Elena, el suicidio es uno de los síntomas más graves de un trastorno depresivo mayor. Aproximadamente un 50 a un 70% de las personas que se suicidan tienen un trastorno del estado del ánimo, o sea, un episodio depresivo mayor, un trastorno bipolar, pero no todos tienen un trastorno del estado del ánimo, la mayoría. Entonces, si vamos a hablar ahorita, ¿verdad?, de una persona que tiene un trastorno depresivo mayor, el suicidio, como te estaba mencionando, es el síntoma más grave. Es una de las pocas urgencias psiquiátricas, ¿verdad? Se diferencia en ideación suicida versus planificación suicida. Y tener ideas suicidas es pensar en la muerte, yo quisiera morirme, que ya acabara todo esto, pero no tengo un plan ideal, no tengo un plan hecho de cómo acabar yo con mi vida. Cuando yo tengo una planificación suicida, yo ya sé cómo me quiero morir. Con esto, este día, este método voy a utilizar, o sea, eso ya es aún más peligroso, ¿verdad? Porque la persona pues prácticamente está esperando el momento ideal, ¿verdad?, para cometer el acto suicida. Sí. Entonces, es importante, ¿verdad? Porque las ideas no vienen de la noche a la mañana. Empiezan, ¿verdad? Pueden empezar con todos los síntomas que hemos dicho al principio, ¿verdad? Pierdo la funcionalidad. Y de ahí poco a poco, pues, empiezan mis ideas. Muchas veces estas personas platican de estas ideas con seres queridos, con seres que tienen la confianza, ¿verdad? Entonces, ahí es importante que la persona
a quien se le habla, busque ayuda, ¿sí? Le diga a la persona que está teniendo ideas de suicidio que busque ayuda, y si no, pues ella misma buscar ayuda. Ahora, si es un familiar, pues bueno, tienes ideas de muerte, vamos a buscar ayuda, a ver qué podemos hacer, ¿verdad? A veces ocurre que la persona no tiene una persona de confianza, no tiene un buen sistema familiar, un sistema familiar caótico, no tiene esa mamá de confianza, ese papá a quien le puede hablar, un hermano, una hermana, no lo tiene, ¿verdad? Entonces, pues por lo menos un amigo, ¿verdad? Un tío, una abuelita que se involucre. Entonces, ahí es como puede apoyar la familia y los seres queridos para buscar ayuda, porque ideación suicida, o sea, la persona tiene que estar medicada, hay que medicar a la persona, si no, sí puede llegar a cometer el suicidio, y es muy común. Sí. Y cuando ya se comete, usualmente, pues, las personas alrededor se sienten culpables. ¿Qué podrían mencionar ustedes sobre los dolientes que muchas veces, pues, a pesar de que recomendaron e hicieron todo lo posible por evitar este suceso, pues la persona decidió quitarse la vida? Algo que es importante es, siempre es una pregunta que hacen los estudiantes o las personas o los pacientes, es ¿qué pude haber hecho para evitarlo? Y estamos claros que, como decía Ceci al principio, estamos frente a un desbalance químico, metabólico, episódico, o sea, es algo abrupto que está ocurriendo. Entonces, yo creo que no hay una palabra perfecta. El otro día hablábamos con un suicidólogo experto y nos decía escuchar. Lo que ellos no quieren es, de alguna manera, que nosotros les digamos, mira, tienes motivos para estar vivo, mira, si estuviéramos con él en ese momento, la persona que está intentando cometer el suicidio. Entonces, eso es bien importante. Y luego, esto va en función de tu pregunta, ¿qué hacemos con la culpa o qué hacemos con el sentimiento? O sea, realmente esto es como que yo pienso, si uno se sentiría culpable si un paciente muere de pancreatitis o de apendicitis o un apéndice perforada. O sea, así de simple o simplista es el comentario. Yo creo que lo que pasa es que involucra muchos más aspectos, como tú decías, y uno de estos es la sensación de que yo lo pude haber evitado. Hay un libro, La mirada del suicidio, de Juan Carlos Pérez, que es un sobreviviente, y él menciona dos palabras que creo que son importantes que el público debería de llevarse. Uno es una conducta para suicida, ahorita le explico, y el otro es que es un sobreviviente. El sobreviviente uno pensaría que es aquella persona que intentó cometer suicidio, ¿verdad? Tuvo el acto suicida y no lo logró, pero no. El sobreviviente son todas aquellas personas que el suicida que logró cometerlo, el suicidio, deja atrás. La esposa, la hija, la familia, ellos son los sobrevivientes. Hay en Guatemala una institución específica que se llama Amavida y hay varias otras que ayudan a todos los sobrevivientes de suicidio para que puedan tener terapias de grupo y apoyarse entre ellos. Pero algo que es bien importante es lo que tú mencionabas hace un momento, Elena, sobre la culpa. Hay tres posibilidades. Uno es que el suicidio de la persona haya sido muy agresivo, una herida por arma de fuego o, ¿verdad?, diferentes tipos de forma agresiva, y que la persona haya dejado una carta culpando a alguien. En ese caso es más complejo el abordaje y puede haber un duelo complicado o un duelo no resuelto. Ahí habría que tener más cautela. Y luego, pues, tener claro, que sería el segundo punto, el apoyo de la familia y de los amigos, en donde debemos de luchar contra el estigma. No hablemos, pobrecito. Yo recientemente di una plática en un grupo de jóvenes y la persona me decía, ay, no, pero yo no puedo creer que tú estés hablando tan abiertamente del suicidio, porque entonces ellos les van a dar ganas de suicidarse. Y en realidad es todo lo contrario. De hecho, por eso es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, cuando se lanzan las campañas de prevención, de información, y el trabajo de los medios de comunicación es increíble, y cómo eso ayuda a desestigmatizar este tipo de enfermedades. Entonces,
Por eso lo celebramos y por eso es importante. El tercer punto sería el tabú que rodea el suicidio. ¿Qué ocurre con las personas, verdad, que se suicidan? O sea, de hecho, solo quiero mencionar algo. Recientemente con Ceci estábamos haciendo una investigación sobre los datos de Guatemala y es tan tabú que en Guatemala es ilegal el suicidio. Entonces nosotros o muchos de los médicos no ponen la palabra suicidio en la causa de muerte, sino que la modifican y ponen, por ejemplo, asfixia, intoxicación por organofosforados, herida por arma de fuego, pero no ponen la causa o la palabra. Entonces los datos, cada vez esto está haciéndose menos frecuente, pero aún así hay muchos por la familia. La familia tiene ese temor. Esta joven que tiene a Amavida a cargo, ella decía que la misma familia de alguna manera no apoya esta asociación porque está hablando pues del suicidio de su familiar. Entonces como que no les gustó. Sí. Es importante. Y perdón, ese tema que usted mencionó. Sí, perdón, continúe. Pero sobre el tema del parasuicidio, que es una definición que es interesante porque no está dentro de las que comúnmente hablábamos, que decía Ceci, de suicidio consumado, tentativa de suicidio, ideación suicida. El parasuicidio es mucho en jóvenes, pacientes que no tienen en la mente la idea de que se quieren suicidar, pero se exponen. Una ruleta rusa, atravesarme una calle llena de semáforos sin parar. Mencionan que hay deportes como, ¿verdad? Algunos como rafting o como estos, donde uno realmente podría tener una conducta paralela al suicidio. No quiero suicidarme, pero me expongo. Dentro de ellos, conductas como el cutting o cutting, ¿verdad? Que también es interesante. Gracias. Sí, gracias, Roxana. De hecho, ese tema de las cifras es algo que pues no estaba en las preguntas que íbamos a abordar, pero a mí me llamaba mucho la atención, porque en Guatemala, pues como usted mencionaba, es un tema tabú y lamentablemente las cifras tampoco son como muy exactas por eso mismo, ¿verdad? Y hablando también un poco de los adolescentes, pasando a este segmento de la población, quería preguntarle a usted, Roxana, ¿cómo puede un padre de familia o un tutor o un maestro discernir entre una conducta normal de la adolescencia, donde los adolescentes están más desganados de lo normal o son más perezosos en algunos casos? ¿Cómo discernir una conducta normal de una conducta que de verdad está relacionada con una depresión o ansiedad y que probablemente podría llevarlo a cometer un suicidio? Sí, es una excelente pregunta. Y lo que ocurre es que estamos en una etapa de transición, tanto química u hormonal como de crecimiento. Entonces, yo creo que lo que más importa acá es el patrón de comportamiento. Generalmente los adolescentes, cuando tienen estos cambios, es un día están de malas y el otro día son mami, te ayudo, mami, perdóname. Sí. Luego 2 días pasan irritables, inatentos o irrespetuosos en algunos de los casos, pero luego vuelven a la normalidad, llamémoslo así, otros 2 días. No hay un patrón característico en las alteraciones endocrinas o hormonales de esos estados. Cuando nosotros ya vemos, en teoría, que se puede pasar más de 1 semana o 2 consecutivas teniendo un patrón de alteración del sueño, de irritabilidad, de falta de atención, de apatía o desgano, eso debería de llamar nuestra atención. Cuando un adolescente consulta, como decía Ceci, finalmente nosotros tenemos que ha pasado sintomático mucho tiempo. Pero ¿qué ocurre acá? Quiero comentar que cabal, los padres de familia o algunos maestros como que prefieren, sobre todo los padres, es como que fuera mi culpa. O sea, yo como madre de familia, si mi hijo o mi hija tiene depresión o ansiedad, siento que algo hice mal. Entonces, inconscientemente, diría yo, en la mayoría de los casos, evito verlo.
trato de no darme cuenta, y eso va alargando los periodos de consulta. Y entre más largo ese periodo, más refractaria o más difícil es la enfermedad de tratar. Entonces, lo interesante en este caso es el patrón de conducta del adolescente, y yo diría la funcionalidad, que como tú decís, ya empezó a faltar. Hay un dato curioso que es la asociación entre el sistema nervioso, hormonas, que está claro en adolescentes, y el sistema inmunológico. A mí me llamaría la atención mucho un joven que se enferma de salud física con frecuencia, infecciones respiratorias, gastritis, otros mareos, náuseas. Eso debe de llamar también la atención del pediatra o de los padres de familia, porque estos hacen un triángulo perfecto: el sistema nervioso, el inmunológico y el endocrinológico. Entonces, con cualquiera de los tres que esté fallando, lo vamos a notar. Entonces, creo que es importante este patrón que te menciono para hacer caso. Y la última, pensaría, es no minimizar los síntomas. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces, por ejemplo, viene una chiquita y me dice, es que corté con mi novio y de verdad ya no hay vida para mí. Y claro, nosotros como adultos entendemos que eso puede ser absurdo probablemente, pero para ese joven o esa joven no es absurdo. Entonces, escuchar, saber escuchar y no minimizar su queja nos ayuda. Entonces, yo creo que eso es básico, minimizar, y voy a decir una palabra fuerte, a veces ridiculizar la queja, pero nosotros con el afán de calmarlos. No, hombre, que no te importa, ¿verdad? Pero eso no le ayuda, porque entonces se calla. Dice, pues esto lo ven como tonto, como absurdo, y yo tengo todo, tengo mi mamá que me quiere, mi papá, mis hermanos, entonces ¿cómo me puedo yo estar sintiendo así? Y eso hace, lo que decía Ceci, el retraso en la consulta. Así es. Bueno, y también nos hemos enfrentado a noticias también desgarradoras donde son menores de edad los que sufren de estos trastornos. Y para eso, pues voy con ambas. Quisiera que comenzáramos con Ceci, que me comentara un poco de que pues nosotros solemos pensar que la depresión y la ansiedad son temas únicamente de adultos, pero ya vemos que son de adolescentes, y también poco a poco comienza a popularizarse más entre los niños. ¿Qué podrían comentar al respecto, ya sea para prevenir o para tratar estos temas en menores de edad? Bueno, es importante saber pues que hay una carga genética. Si yo tengo antecedentes en mi familia, ¿verdad? Padres, abuelos, tíos, hermanos que han padecido de un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo, yo podría llegar a desarrollar la enfermedad. Entonces, tener eso pendiente, ¿verdad? ¿De qué va a depender que se me desarrolle la enfermedad o no? De muchísimos factores, ¿verdad? Factor ambiente, factor familia, factor personalidad, traumas de vida, educación, muchísimos factores. Ahora, si los niños o adolescentes empiezan con síntomas, ¿verdad? Por ejemplo, en niños hay que descartar siempre, y en adolescentes, ¿verdad? ¿Cómo está el sistema familiar? ¿Verdad? ¿Cómo está el sistema familiar? ¿Cómo está mi mamá? ¿Cómo está mi papá? ¿Cómo está la relación, el matrimonio? Porque eso a los niños les afecta muchísimo, son como esponjas, y al mismo tiempo hay que tratar a los padres y a los niños, ¿verdad? Si es un trastorno, bueno, y otra cosa importante es de que también los síntomas son diferentes, ¿verdad? El niño pues no va a decir estoy triste, no va a reconocer la tristeza, ¿verdad? A veces es difícil para el adulto, va a ser mucho más difícil para un niño, ¿verdad? El niño lo va a interpretar, el niño lo va a manifestar con rabietas, berrinches, que le va mal en el colegio, que deja de comer, llantos, ¿verdad? Entonces, no es la misma capacidad de expresión que tiene un niño que tiene un adulto. Entonces, los síntomas son diferentes. Si yo estoy viendo bajo rendimiento escolar, ¿verdad? El adolescente, también algo interesante del adolescente es que pues tampoco va a identificar muy bien la tristeza muchas veces. El adolescente
algo característico es de que siente como aburrimiento, aburrido, nada le agrada, nada le apetece, ¿verdad? Ojo con ese adolescente que se la pasa aburrido todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, como que los temas cambian mucho. El sistema familiar es importantísimo para detonar depresión, ansiedad en niños y en adolescentes, igual en el adulto, por supuesto, ahora pero ahorita estamos hablando del niño y adolescente. La familia es un sistema, si alguien falla, todos van a sufrir, ¿verdad? Entonces, detectar qué está pasando en ese sistema para corregirlo, y ya de ahí, pues, irnos también directamente a ver los síntomas del niño y del adolescente, ¿verdad? No sé si Roxana quiere agregar algo. Sí, yo creo que a veces nosotros sin querer damos mensajes negativos sobre la tristeza. Por ejemplo, en las notas, en los colegios, la carita triste. Entonces, desde pequeños los niños empiezan a hacer asociaciones, y también los padres de familia, a que una carita triste significa algo malo, porque muchas veces va asociado a una nota que no es adecuada. Cada vez los pedagogos han hecho más énfasis en esto y se ha cambiado por colores, por nota, sí, la nota misma, pero esas caritas hacen que el niño empiece a malinterpretar lo que es tristeza. También cuando los papás a veces pelean o algo, la mamá le dice estoy triste, y en realidad no es triste, es estoy enojada. Entonces, creo que algo que debe hacer mucho una institución o una familia, que también es una institución pequeña, creo que es hablar claramente sobre las emociones. Muchas veces no lo hacemos porque o no sabemos cómo hacerlo o nos parece como simple. Bueno, yo estoy triste. Sí, pero un adulto tal vez sabe más que es una tristeza, pero un niño no. Entonces creo que eso es bien importante a todo nivel, tanto en familia como en institución. Y luego tal vez solo comentar que es interesante qué motivos de consulta son los más frecuentes en adolescentes y niños. Es baja en el rendimiento académico, intento suicida o le encontré alguna droga. Si eso pasa, sí consultan con nosotros, pero tiene que ser eso para que consulten. Simplemente, mamá, estoy triste y quisiera ir a hablar con Ceci o con Roxana. O sea, creo que no es tan fácil que los padres de familia. Yo tengo incluso estudiantes, ¿verdad? Que me han dicho, mira, doctora, mis papás son médicos y mis papás no me pagan la consulta, no quieren pagarme, no creen en la psiquiatría, creen que eso no me va a servir o creen que es tirar el dinero. Entonces, es interesante porque ambos padres son médicos, por ejemplo, o uno de los padres. Entonces, volvemos otra vez a sensibilizarnos simplemente con nuestras emociones. Solo saber cuáles son, ¿verdad? No es malo sentir tristeza, no es malo sentir alegría y poderlas diferenciar de una enfermedad. O sea, una enfermedad es otra cosa, ¿ya? E incluye varios síntomas disfuncionales que nos hacen no funcionar adecuadamente. Así es, y usted mencionaba un tema importante que es justamente la pregunta que viene ahora, que es el de las instituciones educativas, ya sea colegios o universidades. ¿Cuál es el papel que juegan estas instituciones, ya sea en la prevención o en el tratamiento de una persona, de los niños y adolescentes que están pasando por ansiedad, por una depresión o también con problemas familiares que, como mencionaba Ceci, son los que desencadenan todas estas problemáticas de la salud mental? Yo creo que a nivel preuniversitario hay un poquito más de control y de conocimiento de las familias, del niño. Entonces uno puede estar como más alerta, que los padres de familia mandan alguna nota diciendo que hay un problema en casa, o el mismo profesor que se percata que el joven pues cambió su conducta. No debemos de esperar mucho tiempo. De hecho, cuando vemos nuestro manual diagnóstico, para hacer un diagnóstico en niños se habla de 1 semana o de 2 semanas con síntomas. Entonces el profesor debería de notar estos cambios. Eso es con respecto a los síntomas y a los signos. Y la otra es campañas, conferencias. O
sea, no como decía esta persona, porque hablemos del suicidio, a uno le van a dar ganas de suicidarse. No porque yo hable de diabetes me va a dar a mí una alteración en mi insulina, sino que creo que es importante comentarlo. Hay mucho tabú al respecto de eso, porque si hablamos les vamos a dar ideas. Esto no es así, ¿verdad? Entonces yo creo que como institución hacer pues pláticas con los padres de familia para estar alertas, estos cafecitos, como decía Ceci, que se pueden dar dentro del aspecto. Y recientemente me acabo de enterar que en algunos países ya hay una cultura se llama well-being, de bienestar integral, en donde no es un psicólogo o un psiquiatra, sino que es prevención, es antes de llegar a la consulta, toda una estrategia de las empresas y de los colegios o universidades para buscar el bienestar de los estudiantes. Nosotros en la Facultad de Medicina, donde trabajamos, tenemos el programa y el eslogan es cuidar la salud de los que cuidarán de la nuestra, que son estudiantes de medicina. Y entonces fomentar todas estas estrategias de bienestar integral, de well-being, en diferentes formas. Yo recuerdo recientemente que fui a visitar una empresa en Estados Unidos donde mi esposo iba a hacer una visita y había una máquina donde estaba la silla, te tomaba la presión, te medía como ahora, ¿verdad? La temperatura, la tu peso y tu índice de masa corporal. Y te salía una alerta donde decía, debes mejorar tu dieta o debes ir a hacer ejercicio o consulta a un cardiólogo, solo con sentarte en la silla. Entonces creo que poco a poco vamos a ir avanzando y yo pienso que lo ideal es no olvidar que somos unidad. Somos seres espirituales, somos seres físicos y está nuestra mente. Entonces eso es un arte y es lo que nosotros no podemos. Yo creo que cualquier especialista en salud que se dedique solo a una cosa, en mi criterio, es un técnico en salud. Un especialista en salud o un profesor o una madre de familia que mire a su hijo como ser humano, como una persona integral, va con un buen pronóstico, ¿verdad? Porque eso es lo que somos. Somos unidad. Así es. Gracias, Roxana. Ceci, no sé si quisieras agregar algo sobre qué podemos hacer, no solo instituciones educativas, sino también aquí, por ejemplo, las organizaciones de la red AFI. Comprendo que una de las cosas importantes es visibilizar el tema, ¿verdad? Sí, visibilizarlo, hablar del tema. No muchas personas conocen de depresión, entonces tener conferencias, charlas educativas, hablar, ¿verdad? Yo siempre he dicho que pues la educación es una herramienta poderosísima. Entonces, mientras más las personas se van dando cuenta de lo que es la depresión, de lo que son los trastornos depresivos, de lo que es el suicidio, más le van prestando atención. Entonces, la educación es importante. También dentro de la familia, como mencionaba antes, Roxana mencionó algo súper importante de las emociones, ¿verdad? No minimizar las emociones. En parejas, ¿verdad? Yo trabajo con parejas, se les pasan una encuesta de cómo fueron criados, si se hablaban de emociones o no en la familia, si se hablaban de los problemas o no, si se callaban, porque eso es importantísimo, cómo va a funcionar después la pareja, si me voy a callar todo o lo voy a hablar, ¿verdad? Entonces, dar espacios en la familia, ¿verdad? A la hora de la comida, para poder platicar de cómo está mi día a día, qué pasó hoy, cómo me siento, cosas nuevas, ¿verdad? Los papás hablando, pues animan a los niños a platicar. Entonces, el tema de las emociones es importante. Si estoy triste, reconocer que estoy triste. Si estoy enojada, reconocer que estoy enojada. Las emociones, como decía Roxana, o sea, no son ni buenas ni malas. Simplemente somos seres humanos y las emociones están ahí y surgen por algo, por la circunstancia de vida que estoy pasando. Nos ayudan a sobrevivir de muchas maneras. Entonces, y cumplen un ciclo fisiológico en el organismo. Si yo las evito, se acumulan, ¿verdad? Si yo evito las emociones o no las reconozco o no me permito estar triste o no hago nada con el enojo que mantengo, ¿verdad? Eso se acumula y exploto, ¿verdad? Enfermo.
ya sea con una enfermedad mental o una enfermedad física. Entonces, encontrar esos espacios de desahogo, de hablar de emociones, llevar una vida saludable, ya me pasé ahora la vida saludable, pero la vida saludable es integral, ¿verdad? Como también mencionaba Roxana, o sea, buena salud, buena dieta, ejercicio, buenas relaciones interpersonales, las relaciones que yo lleve, ya sea con mi familia, amigos, laborales, súper importante. Hay que trabajar en ellas y si algo en verdad me está fallando ahí, que no logro, ¿verdad? Pues buscar ayuda, ver qué puedo hacer, porque me puede desgastar mucho. Sí. Y tal vez solo muchas gracias. Complementar un poquito con lo que hablaba Ceci y lo que comentaba con respecto al sistema inmunológico. O sea, el sistema inmunológico se ve afectado. Tenemos ansiedad y podemos ser más propensos a contagiarnos de coronavirus, sí, la verdad es que sí. Y la otra es la somatización, usar el cuerpo para expresar un dolor emocional. O sea, yo no me escuchan, minimizan o ridiculizan mi queja, entonces me da gastritis, me da colon irritable. Yo siempre menciono, ¿verdad, Ceci? Que el tracto gastrointestinal es el segundo cerebro. Entonces, ahí es donde está la mayor almacenamiento de serotonina y de estas sustancias que tienen que ver con enfermedades del ánimo o del afecto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros tenemos colon irritable, gas, reflujo, gastritis, probablemente no necesitamos un bloqueador de bomba o un medicamento para calmar esto, sino ver otra vez la parte integral, somatizar. Yo no quiero decirle a mi hija que no sé, que me enojé o que no quiero que se case o que pase algo malo y de repente me quedo sin poder hablar, por ejemplo, o el dolor en la espalda. El cerebro lee nuestro entorno y nosotros a veces estamos, como siempre digo, esta posición, ¿verdad? Y el cerebro lee esa posición, pero claro, no nos vemos así. Y entonces al final del día, ¿pero por qué me duele tanto el cuello? ¿Por qué me duele tanto la espalda? Pero nos hemos estado defendiendo de nuestro entorno, sobre todo en niños. O sea, hay que tener esa como que decía Ceci, me gustó, la somatización y hacer énfasis en las redes de apoyo. Eso sí creo que es vital. Tener redes de apoyo, amigos, profesores, en el colegio, poder salir. A mí cada vez que me dicen, mire, este alumno no va a hacer el examen porque está ansioso, que se deje de cuentos. No, ¿verdad? Uno debería de tener, la persona encargada de toda esta área debe de tener cierta autoridad dentro de la institución para que pueda tomar decisiones asertivas. Hay gente que puede intentar engañar, pero en teoría, pues uno podría, ¿verdad? No sé si diferenciar eso. Excelente, muchas gracias. Bueno, hemos terminado nuestra ronda de preguntas y vamos a pasar ahora con las preguntas del público. Muchísimas gracias, tenemos bastantes y pues este ha sido uno de los cafecitos también que más audiencia ha tenido. Muchas gracias a Herling, a Sonia, a Aura René y Leana de Belismelis, que están ahorita pendientes, Carly Rodríguez también. Vamos ahora a mostrar la primera pregunta que nos hace la doctora Flor Ortega. Menciona, ¿qué hacer con las personas que se laceran los brazos tratando de cortarse las venas? Algo que ya mencionaban, pero si pudieran profundizar en ese tema. No sé bueno, ambas pueden responder. Sí, esta es otra de las conductas parasuicidas que mencionaba Roxana. Sí se requiere de una intervención psicológica, ¿verdad? Entonces, la persona que se anda cortando las venas, ¿verdad? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Por qué se está lastimando? Si se quiere cortar las venas porque quiere morir o no quiere morir o solo quiere exponerse, es una conducta parasuicida que requiere una intervención psicológica psiquiátrica. Entonces, buscar ayuda profesional. Sí. Tal vez solo comentar. Muy bien, muchas gracias, Ceci. Sí, como decía Ceci, la intención. O sea, yo tengo pacientes que en algún momento o que han hecho, por ejemplo, diseños. Entonces nosotros por lo menos nos calma un poco más de decir, bueno, está haciendo, hay varias formas y esto es ahora súper conocido,
Y otra cosa que dicen mucho los pacientes es, lo hago para sentir el dolor, para poder liberar, porque es lo que decía la somatización, es tanto mi dolor emocional que prefiero sentir el dolor físico. Como cuando va al dentista, ¿verdad? Que a lo mejor se apacha la mano para no sentir el dolor, cosas como que uno moviliza ese dolor. Entonces hay otro dolor y hay que buscarlo. Pues como decíamos, hay que esta persona tenga la capacidad de poder hablar con algún especialista en salud para que pueda discernir si es realmente nada más un escape, una liberación de ese dolor y de dónde proviene ese dolor. Entonces, tal vez no son estrictamente suicidas, pero sí están cerca para suicidas. Gracias. Vamos con la siguiente de Antonio Sack. Él nos pregunta, ¿cuáles son las señales o síntomas visibles de alguien que está cercano al suicidio? Ya. Eso puede variar. En realidad, mencionábamos la personalidad, nosotros decimos premórbida, antes de enfermar. De hecho, muchas de los, digamos, en Estados Unidos, voy a poner otra vez la Facultad de Medicina, que ahí es donde trabajamos, en Estados Unidos se suicidan entre 300 a 400 estudiantes de medicina al año. Y cuando tú ves el perfil del estudiante, es un perfil de un estudiante bueno, inteligente, con amigos. Uno pensaría que a lo mejor es el aislado, el que no tiene amigos, el silencioso, pero no. Entonces, esta pregunta es excelente y súper compleja, pero creo que básicamente, si hubieran señales como las que acabamos de mencionar, específicos síntomas de depresión, es un porcentaje no tan alto el que pasa por un proceso de depresión primero y luego al final pues decide tomar esto. En mujeres y hombres, solo genéricamente, también se manifiesta de diferente manera. La mujer tiene socialmente más permiso de hablar, entonces vamos a escuchar con más frecuencia, me quiero matar, ya no quiero vivir, empiezan con las ideas de muerte, incluso tal vez comentan un poco la planeación, ya pensé cómo hacerlo, yo haría esto, yo haría el otro. El hombre no. El hombre socialmente es menos aceptado que hable de sus sentimientos, entonces las señales, de hecho, como decía este doctor Hernán Ortiz, que es este suicidólogo guatemalteco, decía la señal puede ser el acto suicida en sí. O sea, no, y es lo que te digo, en Estados Unidos muchos de los estudiantes llegan al momento, o sea, nunca manifestaron, nunca dieron un signo o un síntoma. Los que tienen signos y síntomas es mucho más fácil de abordarlos. No sé, Ceci, ¿qué piensas ahí? Sí, ¿verdad? O sea, los síntomas y signos también que ya habíamos mencionado anteriormente, no siempre se va a hablar, ¿verdad? Pero si la persona habla, prestarle atención. A veces se cree que es manipulación, pues que lo ha dicho 1000 veces, pero es que entre de esas manipulaciones y entre esas tantas veces que lo dice, lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, nunca minimizar eso. Preguntarlo directamente, ¿verdad? Se tiene mucho miedo, pero ¿por qué no? Hablarlo, preguntar si alguna vez se ha pensado en la muerte, si ya no tiene esperanzas de vida, ¿sí? Entonces, si la persona lo menciona, ¿verdad? Pues hay que hacerle mucho ojo con eso, hay que hacerle caso, no minimizar lo que la persona dice, ¿verdad? Entonces, más que todo diría yo esto, ¿verdad? Se puede preguntar, ¿por qué no? Y aparte, pues, las conductas, ¿verdad? Que pueda estar teniendo, que ya, o que se tomó un montón de pastillas, aunque lo negó, no quería morir, ¿verdad? Pero, ¿por qué te tomaste tantas pastillas, verdad? Sí, o sea, pueden ser también intentos suicidas que la persona ni siquiera habla de ellos, pero que lo está intentando. Cerrar los ojos. Muy bien, muchas gracias. Hay gente que cierra los ojos cuando habla, sobre todo adultos mayores, y eso es una forma de alguna manera de expresar, no quiero estar aquí, no me interesa. Es un dato simple
bastante interesante en el adulto mayor, ¿verdad? Ese cerrar los ojos, el deseo de dormir, que me dicen, yo lo que quisiera es dormirme, ¿sabe qué, doctora? Una semana o dos, sí. Y resolverme, y que entonces creo que ahí va, depende del sexo, depende de la edad, depende de muchos factores, pero creo que la pregunta es valiosísima, identificarla, ¿verdad? En cada uno de los factores de riesgo que pueda haber en la familia o en la persona. Muchas gracias. Vamos con la siguiente, de Mari Gaitán. Menciona cómo podemos hacerle ver a una persona con pensamientos suicidas que no es normal sentirse de esa manera. ¿Cómo lograr que pidan ayuda? Okay. Yo pensaría que primero, dale, necesidad. Bueno. Lo que yo había mencionado antes, ¿verdad? Hay personas que sí reciben la ayuda y que sí quieren, hablan del tema abiertamente y sí buscan la ayuda. Ahora, estas personas que no piden ayuda y que no quieren ayuda, o sea, decirles, tratar de entrar en razón con ellas, ¿verdad? Es que no es normal, es que es como que muy difícil, ¿verdad? No es lo adecuado. Lo ideal es conseguir el apoyo profesional para que esta persona pues acuda y de una vez reciba tratamiento. Porque si uno trata de hacerle de psicólogo, de hacerle de psiquiatra, de tratar de racionalizar, pues como que tratarle de entrar en razón, es que no es normal lo que estás haciendo. ¿Cómo es posible? Es que la persona no está consciente muchas veces, porque es una enfermedad que me afecta la cognición, me afecta el juicio, me afecta todo mi sistema cognitivo, mi toma de decisiones, mi esperanza, mi motivación, ¿verdad? Entonces me afecta muchos de mis funciones ejecutivas, de mis funciones que me ayudan a pensar bien. Entonces, tratar de entrar en razón con esta persona, ¿verdad? Pues a veces no se va a lograr. Entonces, lo que yo recomiendo, ¿verdad? Es buscar la ayuda. Si la persona la acepta directamente, buenísimo, se va y ya se consiguió la ayuda profesional. Y si no, buscar a alguien de confianza, porque eso pasa mucho, es que no quiere ir. No tiene apoyo en su familia, su mamá no lo apoya, no cree en los psicólogos, no creen en los psiquiatras. Entonces, buscar a alguien, un amigo, una tía, un abuelo, alguien de confianza para llevarlo. Sí. Y creo que el comentario de que yo me imagino que tal vez es una amiga o un conocido el que tienes cerca. Sí, seguro. Que ha tenido ideas de muerte o que te las ha comentado. Entonces, yo creo que primero, como decíamos, un humano frente a otro humano. No somos expertos. Esto es algo que realmente incluso entre los mismos psiquiatras hay expertos en ese campo. Entonces, conocernos que nosotros no sabemos y mostrarte con empatía, ¿verdad? Poderte decir, mira, yo estoy aquí contigo, yo estoy dispuesto a escucharte. Un estudiante también preguntaba, a mí me da pena colgarle el teléfono cuando me está hablando, no sé cuándo colgar o si colgando va a pasar algo. Entonces, yo pienso que es mostrarte interesada, mostrarte, si tú necesitas ayuda, aquí estoy. Yo siento que dirigir, mandar o dar un consejo a alguien que no te lo está pidiendo no es lo ideal, pero sí puedes decirle, me siento preocupada, me siento triste y he notado que no estás bien. A mí me gustaría ayudarte. Eso es muy diferente a tú necesitas ayuda, porque uno se pone en un plan como superior, no sé cómo explicarlo, como que tú eres el que se está dando cuenta, el sano, y eso a veces no es tan estratégico, si fuera un amigo. Yo más bien diría, ¿cómo te sientes tú? Tengo miedo, ¿verdad? Tengo lo que sientas, estoy frustrada, no sé cómo ayudarte, o, ¿verdad? Eso también es un tip interesante. Y otra cosa, agregando, dice Joana, en cuanto al apoyo que puede recibir la persona, validar mucho, validar las emociones de la persona. Estoy triste, entiendo que estés triste, me puedo imaginar cómo te estás sintiendo. Validarle las emociones, ¿verdad? Y no decirle, pero ¿cómo vas a estar triste si tenés el mejor trabajo, la mejor familia, la mejor vida? ¿Cómo es posible? No negarle las emociones, sino que estar ahí con la persona,
validarle sus emociones. Así es. Muchas gracias a ambas. Vamos ahora con una de Camila del Valle. Ella nos cuenta, perdón, voy a tapar ahorita a Ceci, las vamos a poner así para no taparnos mucho. Bueno, sí nos tapamos. Pero bueno, menciona, muchos han perdido personas queridas o inclusive cambios en el estilo de vida, todo esto causando estrés, tristeza o enojo. Mi pregunta es, si la persona pasa con un estado de ánimo bajo, desmotivado, entre otros, ¿cómo se puede diferenciar entre un duelo no resuelto o un trastorno depresivo, ya sea mayor o distímico? Wow, qué específica la pregunta de Camila. Sí, muchas gracias, Camila. Que ha de ser pues también una experta en el área de salud, o por lo menos tiene el conocimiento. Yo pienso que solo si regresas a la slide, porque había dos, a la pregunta, si la pudieras enfocar. Sí. Dos cosas. ¿Cómo se puede? Sí, una era toda esta cosa, o sea, ¿cómo se puede diferenciar entre un duelo no resuelto y un trastorno depresivo? Pienso que la respuesta específica para ti que sabes del tema es el tiempo de evolución. El tiempo de evolución es lo primero que nosotros vamos a hacer para diferenciar sobre tristeza, duelo y depresión. Cada uno tiene diferente. La tristeza, en teoría, de la muerte de alguien, ¿verdad? Más o menos es menor de 2 semanas. Si nosotros tenemos más de 2 semanas, ya podríamos consecutivas, todo el día triste, todo el día mal humor, nosotros podríamos estar hablando de algo más, un duelo no resuelto. Y más tiempo, pues ya estamos hablando de un cuadro depresivo. Entonces, el tiempo de evolución es bastante. Pero, como decía Ceci, si hay ideación suicida, yo no voy a esperar 3 semanas para hacer el diagnóstico. Creo que ahí nosotros sí podemos hablar de depresión de entrada, con ideas de muerte o ideación suicida. En cualquier parte del mundo vamos a hablar de depresión. Entonces, creo que son como temas interesantes y no sé, Ceci, con respecto al duelo. Y la distimia también, que mencionaba la distimia. La distimia es como un trastorno depresivo mayor, pero no llega a tal grado de trastorno depresivo mayor. Los síntomas no son tan graves. La persona puede pasar 2 años con una distimia que es un estado melancólico, es una persona que se la pasa desganada, desmotivada, pero todavía es funcional, ¿verdad? Dentro de la distimia pueden haber episodios depresivos mayores, ¿verdad? Que los síntomas se agravan, pero en general la distimia es un trastorno depresivo mayor, solo que en menor grado. Y tal vez también diferenciar, yo creo que siempre comento con mis pacientes, porque por ejemplo que sea un niño que tiene distimia, que tiene mucho tiempo de tener los síntomas, o un joven de unos 14 años, él puede confundirse entre él y los síntomas de la enfermedad, porque todavía su personalidad no está clara. O sea, a mí me gusta hacer mucho énfasis en que diferencien. Mira, yo pongo mi ejemplo del pocillo, que digo, aquí adentro están los síntomas de tu enfermedad, pero tú no eres el pocillo. La enfermedad es aparte de ti. Entonces eso también ayuda mucho, porque como que cuando son jóvenes piensan como que soy el aburrido, soy el aguafiestas, y aquí viene un poquito la automedicación, que casi siempre es con licor o con marihuana, otras drogas. Yo me voy a medicar con ese estrés y esa ansiedad o esa tristeza con licor, el famoso quitapenas. Entonces hay que tener cautela también con el consumo de licor y sobre todo, perdón, a la colega que preguntó, diferenciar los síntomas de entre la persona y el individuo y la enfermedad. Son dos cosas. Cuando la gente me dice, doctora, no me quiero que me quite la medicina porque esa me hace ser feliz. Yo le digo, si la hiciera ser feliz, yo me tomaría la medicina. Le quitó la enfermedad. Entonces usted vuelve a ser usted. O sea, lo que usted está viendo es quién es usted. No hay ningún medicamento en el mundo que te dé felicidad, sino todo tomaría. Exactamente. Muchas gracias a ambas. Y gracias también a Víctor Sandoval, Sonia Martínez, Fabiola Marroquín, y por estar pendientes de esa transmisión. Vamos ahora con una pregunta que estoy segura que muchos de nosotros nos hemos hecho.
Pregunta Eduardo Sea, la ayuda profesional. ¿Cuándo un psiquiatra y cuándo un psicólogo? Bueno, primero voy a hablar yo. Depende de la condición y del grado de síntomas. Un trastorno depresivo leve, un trastorno de ansiedad leve, sale adelante con psicoterapia, ¿verdad? Entonces un psicólogo perfectamente resuelve estos problemas. Cuando ya hay necesidad de psiquiatra, es cuando hay necesidad de medicar, o sea, en los síntomas ya más graves, mayores, o que no resolvieron con la intervención del psicólogo. Por ejemplo, un trastorno depresivo mayor, ideación suicida, trastornos de pánico, trastornos de ansiedad severo, esquizofrenia, alucinaciones, psicosis, que psicosis es la pérdida del contacto con la realidad, y que ya no se puede, los síntomas son muy graves y ya requiere de medicación, pues se acude al médico. El médico psiquiatra, ¿verdad? Aparte, pues también habemos psiquiatras que somos psicoterapeutas. Y pues que damos, ¿verdad? Intervenciones psicológicas, terapia, ¿verdad? Entonces, pues ahí como guste la persona. También es importante, ¿verdad? Si se piensa que puede estar causando, si la condición se puede estar causando por una condición médica de base, ¿verdad? Algún trastorno metabólico, algún trastorno médico, por ejemplo, un hipertiroidismo, o sea, tener mucha tiroides o tener poca tiroides me pueden dar a mí condiciones psicológicas, psiquiátricas, ¿verdad? Una depresión del libro, un hipotiroidismo o un trastorno de ansiedad del libro con un hipertiroidismo. Entonces, es bueno descartarlo. Y bueno, mira, tú no tienes una depresión, no tienes un trastorno de ansiedad, lo que tienes es un hipotiroidismo, un hipertiroidismo, y eso lo ve el psiquiatra, el médico psiquiatra. O, por ejemplo, cambios de conducta, alteraciones, violencia, ¿verdad? Que la persona puede estar teniendo un tumor o la persona puede estar teniendo un derrame cerebral, ¿verdad? O un ataque de pánico que ha pasado, ¿verdad? Ataques de pánico se confunden con infartos agudos al miocardio. Es que tengo ansiedad y lo que está teniendo es un infarto. Entonces, esas condiciones médicas las ve el psiquiatra, ¿verdad? Las descarta el psiquiatra, ¿verdad? Mire, eso es algo médico, entonces, ¿verdad? Y ahí también pues, se puede hacer la diferencia entre psicólogo y psiquiatra. Sí, también yo pienso, complementando un poco lo que menciona Ceci, que cada vez más estamos haciendo el trabajo en equipo multidisciplinario. O sea, antes sí había una diferencia marcada, yo diría que hasta habían como conflicto entre los psiquiatras y los psicólogos, y eso se ha ido disminuyendo, y realmente, de hecho, estamos compartiendo con Ceci en un programa se llama Medicina Integral, donde hay psicólogos y hay médicos. Yo creo que el equipo multidisciplinario es lo ideal. ¿Esto qué quiere decir? Como decimos, lo que decía Ceci, o sea, yo creo que lo ideal, vamos a ver, esa es mi forma de ver, pues, debería ser, en la mayoría de casos, el psiquiatra el que evalúa al paciente precisamente para descartar cualquier problema orgánico. Y entonces, una vez yo ya lo descarté, el mismo psiquiatra tener la apertura y decirle, mire, usted puede seguir la psicoterapia, como dice con Ceci, conmigo, o bien tengo a los colegas psicólogos o algún colega psicólogo que viva cerca de su casa o alguien con formación, dependiendo de lo que el paciente necesite. Pero creo que descartar, yo tuve un paciente, un comentario que tenía hace muchos años, como hipertrofia de las amígdalas, digamos, adenoides, ¿verdad? Y era obeso, era chiquito, y realmente él tenía 3 años de estar en psicoterapia y estaba medicado además, o sea que estaba yendo y lo que tenía era un problema de obstrucción de vías aéreas. Al operarlo, se le quitó y adiós psicoterapia, el niño en cuadro de honor. Entonces creo que sí es básico. Yo siempre comento que descartar la organicidad es lo principal. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta, primero,
que no sea algo físico, algo orgánico. Y luego ya ofrecer el apoyo. Uno muchas veces escucha, es que desde que me divorcié, o es desde que murió su abuelita o mi abuelita. Entonces, el psiquiatra, el psicólogo pone su atención en eso, pero a lo mejor no va por ahí la cosa. Ella hizo esa asociación, la paciente, pero nosotros no tenemos que ver solo eso. Entonces, yo como digo, la fórmula sería ideal el médico primero, o un médico internista, o el psiquiatra, y luego trabajar en equipo con la psicóloga. Si se llegara a poner medicamento, pues ya se queda con ciertas visitas al año con el psiquiatra, pero quien llega al caso sería el psicólogo. Más o menos es... Muy bien, muchas gracias. Y vamos ahora con la última pregunta de Alvariño Guadalupe. Él nos pregunta, ¿una conducta para suicida también podrían ser los casos de personas que constantemente buscan tatuarse, mutilarse o perforarse? ¿Qué podrían comentar sobre este tema? Muy interesante esta pregunta, la verdad. Sí, la verdad es que sí, y difícil de contestar, porque como siempre hay que ver el entorno. O sea, yo no puedo decir que una persona pues contestar acá rápidamente sí, ¿verdad? Hay que ver el entorno, ¿verdad? Cómo lo hace, por ejemplo, yo no sé, el tatuaje, ya que ahora está tan de moda. Para mí, pues obviamente esto es criterio personal, no es psiquiatra, es como unificarse, ¿verdad? Todos queremos tatuar, entonces todos nos vamos a tatuar. Digo, mejor sean originales y no se tatúen. Pero hablando de eso, y realmente lleva una connotación de autoagresión en algún momento. Pero hay que ver el contexto nuevamente. No se puede solo decir todos los que hacen bungee o todos los que hacen rafting tienen una conducta para suicida. No lo podemos generalizar, o todos los que se tatúan o todos los que... Pero en realidad sí hay mucho detrás. Hay que analizar, tal vez no tan profundo, pero específicamente cada caso para poder contestar, creo, asertivamente esa pregunta muy buena y compleja. Sí, cabal. Yo diría que depende de la personalidad, depende de lo que esté pensando la persona, ¿verdad? De las circunstancias de vida. Tatuarse, pues... puede llegar a ser adictivo, ¿verdad? Y me tatúo todo el cuerpo y no significa que tengo una condición para suicida, para nada, ¿verdad? Ahora, mutilarme, sí, ¿verdad? Puede estar dentro de, específicamente mutilarme puede estar dentro de uno de los trastornos obsesivos compulsivos que por compulsión no puedo dejar de hacerme daño y de mutilarme, ¿verdad? Pero algo así, pero va a depender, así como dice Roxana, va a depender de las circunstancias, de la personalidad, de los gustos. Sí. Sí. Cabal, el punto y coma es un tatuaje que lo utilizan muchas personas que intentaron suicidarse y que ya no cometieron el suicidio, sobrevivieron. Y es pues característica de nuestro lenguaje de punto y coma. O sea, la vida sigue, ¿verdad? Entonces, es un tatuaje que generalmente identifica a las personas que trataron de quitarse la vida en algún momento. Interesante. Bueno, muchísimas gracias a Roxana y a Cecilia por acompañarnos en esta noche, y también a ustedes que se quedaron durante todo el en vivo. Muchísimas gracias. Les recordamos que si se perdieron alguna parte de este cafecito o si están interesados en ver los que hemos hecho en ocasiones anteriores, pueden encontrarlos en nuestro canal de YouTube. Estamos como La Familia Importa. Además, pueden buscarnos en redes sociales como @familiaimporta para más información. Así que vamos a darle un tiempo a Roxana y a Cecilia para que puedan dar un mensaje final para todas las personas que nos están viendo y pues para informar sobre este tema que es tan importante en esta actualidad guatemalteca. Si quiere, comenzamos con Cecilia y luego con Roxana. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de hablar del suicidio y depresión. No tiene que ser un tabú más. Hay que informarse. No hay que tener miedo, hay que preguntar, buscar la ayuda necesaria y pues excelente que estén haciendo esto precisamente para la educación, ¿verdad? Y pues siempre recordando que la familia, ¿verdad? La familia es el núcleo de la sociedad, importantísimo. De la familia salen los valores, sale la educación, sale el apoyo.
a veces la familia puede ser el peor obstáculo o el mayor apoyo. Entonces, luchar siempre por la familia y por el matrimonio, ¿verdad? Que es aún más el centro, el núcleo de la sociedad. Gracias, Elena y Roxana. Gracias, Cecilia. Gracias, Ceci. Yo también agradecer a AFI por esta oportunidad. Yo pienso que son privilegios y momentos específicos que Dios nos pone en el camino para poder colaborar y ayudar. Sobre todo, como decíamos, el objetivo, creo yo, de esta plática y como surge inicialmente, es para la prevención, la conmemoración del Día del Suicidio y el 10 de octubre, que es el Día Mundial de la Salud Mental. Así que creo que este espacio nos permite luchar contra el estigma de la enfermedad mental y que muchos de nosotros sepamos respetar, de verdad, esa parte, ¿verdad? Porque aparte, y sí existe ese trastorno donde yo invento para ganar y tener una ganancia secundaria, y el otro es el hecho de sufrir una enfermedad mental. Entonces creo que todos los que estamos aquí estamos interesados en esa parte, así que este espacio para mí son espacios que no nos perdemos y que son valiosos y los agradecemos. Así que ese es mi mensaje. Gracias a las dos. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, entonces, como les recordaba, nos pueden encontrar como La Familia Importa para ver este cafecito completo y también compartirlo con sus contactos. Les deseamos a todos una muy buena noche y que puedan pues seguir celebrando este mes y todo este año la vida y la familia, como mencionaba Cecilia. Buenas noches a Roxana y a Ceci y a todas las personas que nos acompañaron. Gracias. Adiós.